Durante los años 50, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquel entonces. La historia que vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atravesaba uno de estos trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que, además de vivir en un carro vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por esos lugares se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana, para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer y cenar con cerveza, mezcal y diversas delicias gastronómicas según la región. Así que el día de la boda se levantó muy temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento, se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante, se dirigió hasta las vías del ferrocarril para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato hasta el siguiente cambio, que era a las 6 de la mañana. Tan pronto como concluyera con dicho turno, podría volver a la boda para seguir festejando con los novios y los demás, además de disfrutar de un buen desayuno. En esto estaba pensando mientras movía las palancas correspondientes y entonces, vencido por el sueño y la ebriedad, se tumbó a un lado de la vía sin darse cuenta de que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles. Un pitido lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre ni se inmutó. Tampoco se percató de cómo el ferrocarril le cercenaba la cabeza limpiamente al pasar a toda velocidad entre las vías. Su cuerpo se quedó inmóvil y decapitado en medio de aquel paraje y su cabeza, ensangrentada, fue a parar hasta el otro lado. Nadie se dio cuenta sino hasta varias horas después de que saliera el sol. Las autoridades mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí, ligado por la eternidad a esas vías de ferrocarril en las que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de la madrugada sobre las mismas. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero. Y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada. Una mañana de invierno, una de las azafatas de un avión que hacía cualquier ruta de vuelo, se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando después de atender a los pasajeros. Entonces se acercó a uno de los pilotos y le informó de que la cabina de descanso estaba libre. Entonces el hombre se levantó y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscura, pero al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la azafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama y observó con sorpresa que había una niña de unos 5 años tumbada en la litera. La arropó con la manta y sin hacer mucho ruido salió de la habitación y cerró la puerta. Al momento fue a buscar a la azafata y le contó lo que había sucedido. Esta le dijo que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer, él había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña, incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la azafata con cara de preocupación le dijo, ¿ve usted esa pareja de allí al fondo? ¿La ve?, repetía, dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, por supuesto que los veo, afirmó el piloto. ¿Pero qué tienen que ver ellos?, preguntó con cara de intriga. Se dirigen al entierro de su hija, ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías, contestó ella.
El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia y salió corriendo a la cabina donde vio a la niña. Allí no había nadie. Se acercó al baño a refrescarse la cara y al mirarse al espejo notó un mensaje escrito con un pequeño dedo, el cual decía: "Gracias por arroparme". Andrés a la edad de 4 años tuvo un accidente automovilístico donde perdió la vista. Solo viajaban él y su padre. Desde entonces el padre se dedicó completamente al cuidado del niño. Tanto así que dormía en su misma habitación y muchas veces en la misma cama cuando el niño estaba triste o asustado. Las personas se asombraban por la capacidad de aquel niño de desenvolverse por la casa, no entendían cómo había aprendido tan pronto a caminar por el lugar solo sin la ayuda de nadie. Lo que ellos no sabían era que su padre lo guiaba siempre, pero éste le decía que no contara el secreto. Cuando el niño tenía 6 años, su padre lo despertó y le dijo: "Ve al cuarto de tu madre y dile que llame a la policía, que hay alguien dentro de la casa y no salgan de allí, escuchen lo que escuchen hasta que venga la policía". El niño así lo hizo. Mientras él y su madre estaban entre las cobijas después de llamar a la policía, sintieron un grito de espanto de alguien que pedía clemencia y después un gran golpe. La policía llegó al poco rato y se encontró a un joven, el cual iba armado y había caído por las escaleras. En su cara se notaba un terror que la desfiguraba como si hubiese visto un fantasma. Cuando la policía interrogó al niño de cómo supo que iba a entrar un ladrón cuando éste ni había pasado la puerta, el niño confesó que era su padre quien le había dicho que llamaran a la policía. Estos miraron a su madre y ésta rompió en llanto. Llamó a los policías aparte y les dijo que el padre del niño había muerto hacía 2 años en el accidente donde el niño perdió la vista. La policía no interrogó más al niño. Hicieron las investigaciones de rigor y descubrieron que el joven que entró en la casa efectivamente era un ladrón con antecedentes y estaba siendo investigado por homicidio, pero andaba libre por falta de pruebas. También dijo el médico forense que había muerto de un susto y no por el golpe que se dio al caer por las escaleras. 2 semanas después de lo ocurrido, el padre volvió a la habitación del niño. Le dijo que andaba de viaje pero que ahora de nuevo estaría a su lado, pero que debía guardar el secreto. La noche había llegado y la pequeña Lucía de 7 años de edad estaba más que aterrada, estaba en un punto que ya sus padres no creían en ella. Lucía noche tras noche era observada por algo que no era de este mundo, un ser de ultratumbas que se alimentaba del terror de la pequeña. Sin embargo, sus padres no creían en ella, siempre diciéndole que los fantasmas y demonios no existían, solo pesadillas de una chica asustada. Esas palabras eran de sus padres que llegaron al punto de ignorar a su pequeña cada vez que gritaba de pánico. Esto hizo que nuestra protagonista sufriera aterrada, callada cada noche en el horario de las 3 de la madrugada. Lucía siempre supo que desde un rincón bien oscuro de su habitación era observada. Sin embargo, nunca lo había visto con claridad. Hasta esa noche que divisó aquel bulto bastante visible de forma humana, lo podía ver a pesar de la oscuridad que había en la habitación. Mostraba su rostro pálido y se notaban algunas heridas. Lucía quedó petrificada al ver tal cosa. No podía moverse del miedo, sudaba muy frío, su mente se puso en blanco. Contempló aquel rincón cuando una nueva ráfaga de viento sacudió todo su cuerpo. Y entonces escuchó en ese momento un grito desgarrador largo y cavernoso que salió del interior de la habitación. Aquel sonido la asustó tanto que inmediatamente quiso alejarse de allí. Apenas le dio la espalda a la habitación, rechinó lastimosamente la puerta y unos pasos salieron de allí rumbo hacia ella.
Desesperada por el terror que la invadió, cayó de rodillas. Gritaba y gemía, lloraba y suplicaba que sus padres la ayudaran y nunca recibió respuestas de sus padres, quienes estaban muy cerca de su única hija en la habitación de al lado. Al siguiente día, al salir los padres de su habitación, se encontraron con una escena devastadora. Lucía yacía tendida en el suelo boca arriba, muerta, con una gran mueca de terror reflejada en su rostro. Al mismo tiempo, los padres de Lucía pudieron sentir una fuerza extraña en el ambiente. De pronto se dejó ver un humo negro que se desvaneció ante ello, del cual una risa diabólica se hizo presente y una voz de ultratumba que dijo: ella estaba sola. Cuando mi esposo comenzó a estar enfermo, nunca pensamos que su enfermedad fuera terminal. Como la familia unida que siempre hemos sido, manteníamos la esperanza de su recuperación, pero esta nunca llegó. Una semana antes de morir, su salud parecía mejorar, creíamos que estábamos ganando la batalla. Pero esa noche, un extraño pájaro comenzó a cantar de manera extraña a varios metros de la casa, en unos lotes baldíos. Los vecinos murmuraban que aquel pájaro aparecía cuando alguien iba a morir y que el único enfermo era mi esposo, pero nosotros nos resistíamos a creerlo, pues de verdad parecía mejorar. La noche siguiente su canto se dejó escuchar de nuevo, pero ahora más cerca, la intranquilidad se apoderaba de mí, no era posible que el canto de un pájaro influyera en la salud de mi marido. Los días siguientes fueron un cruel tormento, aquel fúnebre canto se escuchaba cada vez más cerca, hasta que una noche mientras dormíamos, su canto se escuchó en la puerta de mi casa. Con algo de miedo me asomé por la ventana y ahí estaba, parado junto a la puerta, era blanco con azul, muy bonito, incluso su canto lo era, pero su presencia no era bienvenida. Sorprendentemente al amanecer, mi esposo tuvo una crisis y lamentablemente falleció. Creo que subestimé esa superstición, o quizás ya era tiempo de mi esposo de partir, y tampoco creo que el pájaro tenga que ver con su muerte, quizás él solo cumple con su trabajo de cantar donde ve una energía apagándose o tal vez a la misma muerte rondando. Si el video fue de su agrado, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Un saludo a todos, nos vemos pronto.